Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad incompacta. Allá suben las tribus del Señor. Ya día cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Ofrecemos la intención de esta Santa Misa por el eterno descanso de la señora Ruth Rendón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis hermanos, mis hermanas, para prepararnos a celebrar estos sagrados misterios, para entrar en la celebración de esta Santa Misa, misterio de vida, misterio de gracias, misterio de resurrección, pidamos primero perdón por las veces y las ocasiones en que fallamos, en que hemos sido infieles, incapaces de reconocer el amor infinito y misericordioso que el Señor ofrece a cada instante por cada uno de nosotros. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, que en la tierra pasa los pone la mano. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, que en la tierra pasa los pone la mano. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, que en la tierra pasa los pone la mano. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, que en la tierra pasa los pone la mano. Oremos.
Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad. A nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Alabaré tu nombre, por siempre mi Rey y mi Dios. Alabaré tu nombre, mi Rey y mi Dios. Alabaré tu nombre, por siempre mi Rey y mi Dios. Alabaré tu nombre, mi Rey y mi Dios. Dios que no tienes igual, proclama todo viviente lo que has hecho, lo que has dicho, tus hazañas, tu esplendor. Alabaré tu nombre, por siempre mi Rey y mi Dios. Alabaré tu nombre, mi Rey y mi Dios. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, a todos da su amor. Alabaré tu nombre, por siempre mi Rey y mi Dios. Alabaré tu nombre, mi Rey y mi Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. Porque para mí,
la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, 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 gloria al Señor. 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 El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él le respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Fue en el año de 1848 cuando la necesidad de tener un cruce fronterizo entre Estados Unidos y Canadá llevó a los dos países a escoger un lugar bastante concurrido, pero con muchas dificultades para construir un puente. El punto eran las cataratas del Niágara, un paso bastante concurrido aún hoy en nuestros días. Pero por ese tiempo las dificultades de construcción y de diseño eran enormes. Por un lado,
No existía una embarcación capaz de cursar las embravecidas aguas que caen desde muchos pies de altura. Por otro lado, los helicópteros estaban todavía muy lejos de existir. Pero un día alguien propuso una solución demasiado simple. Podrían empezar su intento volando un papalote de un lado a otro de la frontera. Después de debatir mucho la cuestión, un experto en volar papalotes logró elevar uno desde el lado americano y hacerlo bajar al otro lado sobre el suelo canadiense. Un simple hilo de cáñamo había sido atravesado de un lado a otro de las cataratas. Al primer hilo se le unió un alambre delgado y a este uno más grueso, y así sucesivamente uno detrás del otro. Al final, un pesado cable de acero serviría como el primer soporte del puente peatonal sobre las aguas de las cataratas. Algún tiempo después, cuando todo estuvo terminado, alguien sabiamente preguntó cuál había sido el elemento más importante en la construcción. ¿Eran acaso los gruesos cables de acero mucho más importantes que el primer hilo delgado de cáñamo que desencadenó el tendido? ¿Acaso no todos los cables habían dependido de los anteriores? Finalmente, ¿no habían sido todos iguales de necesarios? El día de hoy, el profeta Isaías proclama una vez más que el reino de los cielos es visceralmente opuesto a los conceptos terrenales, cuando en la primera lectura el Señor afirma: mis pensamientos no son sus pensamientos, sus caminos no son mis caminos. El día de hoy el Evangelio define claramente que el reino de los cielos es completamente opuesto a cualquier idea que involucre merecimientos propios. Para nosotros debe ser bastante claro que en ningún caso el reino de los cielos debe ser confundido con algo que podemos ganar o merecer. Por el contrario, el reino de los cielos es ofrecido a nosotros por pura gracia divina, sin contabilizar jamás nuestros merecimientos, que jamás serán suficientes. ¿Es esta una historia que solo pretende ser descriptiva del reino de los cielos y que jamás describirá procedimientos para regular las relaciones entre algún patrón y sus trabajadores? ¿Es esta una historia dirigida al pueblo judío, los primeros a quien la historia de la salvación había sido dirigida? El primer hilo que había sido tendido sobre el abismo que separaba a la humanidad de aquel que la había creado. Lo que es más, la historia de la salvación había empezado por ellos. Y por esta razón habían siempre creído que tendrían privilegios especiales en el reino de los cielos. En la parábola somos invitados a comprender que la gracia de Dios es inmensa y que alcanza siempre hasta para el que ha llegado tarde. Los trabajadores en la parábola son las clases marginadas del judaísmo. Para los padres de la iglesia primitiva, los primeros sucesores de los apóstoles, los cristianos eran los trabajadores que habían llegado tarde a trabajar en la viña del Señor. Pero también reconocían que había quien llegaría más tarde. Todos aquellos ateos, los que todavía no habían oído hablar acerca de Dios. Para San Agustín, uno de los grandes pensadores y maestros detrás de nuestra fe católica, Abel y Noé habían sido los trabajadores que llegaron en la primera hora. Abraham, Isaac y Jacob habrían llegado en la tercera hora. Moisés, Aarón, Miriam y todos los contemporáneos del Éxodo habían llegado durante la hora sexta. Durante la novena habían aparecido los profetas. Y al final aparecimos todos nosotros los cristianos durante la 11ª hora. Pero todos habremos de recibir la misma recompensa cuando los últimos sean los primeros y los primeros los últimos. Algunos han sido invitados en la niñez, otros durante su adolescencia
otros durante su juventud, algunos cuando adultos y aún otros durante su ancianidad. No importa cuánto hayamos trabajado en la iglesia, al final todos habremos recibido el salario de la eterna felicidad. El día de hoy somos invitados a aprender que nunca será demasiado tarde, ni siquiera en el lecho de muerte, o aún después de muchas veces de haber cometido las mismas faltas, ni aún en la prisión después de haber cometido un horrendo crimen. Aun cuando el sol se esté poniendo ya en nuestras vidas, nunca será tarde para descubrir que las medidas de la gracia divina hacen parecer ridículas nuestras obras y nuestros merecimientos. Jamás será válido pensar que nuestras faltas son tantas que no tengan perdón. Al acercarnos al altar del sacrificio, donde el perdón se sigue ofreciendo incondicionalmente, pidamos poder entender que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, que todos hemos sido creados como reflejos únicos de su amor, que solo tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo y que debemos dejar a Dios actuar de acuerdo a su plan. El día de hoy aceptemos que el Señor va más allá de la justicia y siempre derrocha generosidad. Aceptemos que Él es el Dios generoso que proveyó el mejor vino en las bodas de Caná, el mismo que repartió pan de más a la multitud hambrienta hasta que quedaron saciados y sobraran 12 canastos, el mismo que hace 8 días perdonaba una deuda imposible de pagar, el mismo que nos enseña a perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces 7. El mismo que un día en el sacrificio de la cruz ridiculizó para siempre la sabiduría humana al darnos salvación mientras Él colgaba. Mis hermanas, mis hermanos, hagamos ahora nuestra profesión de fe. Digamos todos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Mis hermanas, mis hermanos, presentemos ahora delante del Señor nuestras plegarias
nuestras súplicas, nuestras peticiones. Por todos los que proclaman el Evangelio con sus vidas, especialmente los maestros y misioneros, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que trabajan en la Viña de la Paz, especialmente los líderes nacionales y representantes del gobierno, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren y mueren por su fe, sobre todo cristianos en el Medio Oriente, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que luchan contra la enfermedad y el sufrimiento, especialmente médicos y científicos, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las almas de los fieles difuntos, John Six y Ruth Rendón, para que descansen en paz en el reino de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre misericordioso, estas nuestras súplicas que hemos colocado delante de tu presencia. Te pedimos humildemente que las atiendas, pero también te pedimos que consideres todos aquellos deseos que se han quedado ocultos en lo secreto de nuestros corazones. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el Señor. Amén. Presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos dice, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Será para nosotros su Bendito madre. seas por siempre, Señor. Fruto de la vida y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta benignamente los dones, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza. Y lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera.
y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria, hosana. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos para que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Óscar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Mis hermanas, mis hermanos, fieles todos ahora a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Nos damos cordialmente unos a otros un saludo de paz. Quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Hoy hemos presentado manjar celestial. Hoy el Señor nos da como manjar. Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad. Como manjar, Él pone en nuestras manos el pan de fraternidad. Aleluya. Aleluya, aleluya. Torno al altar, somos sus invitados, en torno al altar, Él esperando está. Como manjar, Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad.
Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro. Antes de la bendición final, les quería platicar que desde hace más o menos unos 2 meses estamos trabajando como un centro de distribución de ayuda para las gentes que están en necesidad durante esta etapa crítica de la pandemia. Hemos estado repartiendo ya por aproximadamente 2 meses comida caliente los viernes por la tarde. Todos ustedes están invitados si gustan pasar a recibir comida caliente. Estamos repartiendo actualmente alrededor de 125 platos cada semana. Pero sobre todo eso nos hace querer tener más servicios para todas las personas que están necesitando ayuda. Uno de esos servicios es la distribución de despensas, distribución semanal de despensas. Sin embargo, para calificar para la distribución semanal de despensas, necesitamos cumplir ciertos requisitos de salud, de limpieza, de orden y de organización alrededor de nuestra iglesia y dentro de ella también. Hemos estado trabajando en este proceso que nos autorice a distribuir despensas cada 8 días y déjenme decirles que hace más o menos 2 semanas se hizo una recolección de basura en la parte del lado y en la parte de atrás de la parroquia. Muchos vecinos cooperaron con la limpieza de calles, barriendo, levantando todo lo que estaba tirado en las banquetas, en los jardines, etcétera, etcétera, etcétera. La ciudad dice que recogió 80 toneladas de basura ese día. Pero lo más triste de todo es que a los 3, 4 días el barrio estaba igual, quizás peor. Había colchones, había muebles, había muchas cosas abandonadas en las banquetas. Eso definitivamente bloqueó el que nos autorizaran los inspectores que nos visitaron hace una semana. Apelamos a la ciudad nuevamente y este próximo sábado, el sábado 26 de septiembre, de 9 a 11 de la mañana, un grupo, una fuerza de limpieza de la ciudad de San José vendrá a limpiar el área de nuevo. Durante 9 a 11 de la mañana de ese sábado habrá contenedores puestos en las calles para que todos ustedes que viven en el área echen en esos contenedores todo lo que necesitan o todo lo que quieren tirar, todo lo que ya no les sirva. Hablando de refrigeradores, colchones, camas, muebles, etcétera, 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 que lo pongan en esos contenedores y de una vez la ciudad se lo lleve, en lugar de estar invadiendo las banquetas, jardines de la vecindad continuamente. Este esfuerzo nos ayuda a hacerlo la ciudad de San José y es este próximo sábado de 9 a 11 de la mañana. Por favor, les suplicamos, les pedimos por el bien de la comunidad, por el bien de aquellas personas que necesitan la ayuda alimenticia, recibir la ayuda semanal. Ayúdenos a que este día de basurero le llaman, sea todo un éxito y podamos por fin poder calificar para poder distribuir las despensas. Muchas gracias por su atención y su entendimiento. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, nuestra Santa Misa ha terminado. Tengan ustedes una muy feliz y bendecida semana. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias.
demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas al Cristo Salvador. Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas al Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor.